Molt bona tarda a tothom. Arriba el segon i darrer encontre programat per l'Orgull LGTBI per Més per Mallorca, a un any especialment important on el dret trans s'han posat en dubte per part de l'extrema dreta, però també el que és més sorprenent i més greu, per part de sectors autodenominats progressistes. Dins aquest procés dolorós que es trobam encara, patim el dol que referents com l'Amèlia Valcárcel estiguin en contra del dret trans, amb arguments difusos i molta transfòbia. Les banderes de l'Arc de Sant Martí, amb la silueta de Pedro Cerolo impresa, no ens faran oblidar les vergonyoses i delirants declaracions trànsfobes de la vicepresidenta Calvo. Aquest paisatge complicat, amb amics que tornen enemics, fa més necessari que mai la celebració de l'orgull LGTBI i també aquestes trobades que són espais de qüestionament per conèixer més de la nostra història. Després del col·loqui de l'altre dia amb na Sònia i Nizan, més vivencial, més testimonial, avui tenim un altre punt de vista complementari i de caràcter més acadèmic. En Jorge Luis Peralta és professor, llicenciat en lletres per la Universitat Nacional de Cuyo de l'Argentina, doctor en teoria de la literatura i literatura comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves àrees de recerca són la literatura argentina i hispanoamericana, els estudis de gènere i la teoria queer. Docent investigador a la Universitat Nacional de La Plata, a la Universitat Nacional de La Pampa, al Centre Universitari Internacional de Barcelona i a la UNED. És autor de la monografia Paisajes de hombres, genealogías del homoerotismo en la literatura argentina, publicat per ICARE i que va obtenir el Premi ADUC en Estudis de Gènere i Sexualitat que convoca la Universitat de Barcelona. Ha coeditat els volums Memoria, Identidades y Experiencias Trans, Visibilidades entre Argentina y España, Las masculinidades en transición, Cuerpos minados, Masculinidades en Argentina, Palabras para una tribu, Estudios sobre el argot gay en Argentina, España y México. També és l'editor de Antes del Orgullo, recuperando la memòria gay. Justament, aquesta recuperació de la memòria històrica és un pilar fonamental per a la construcció d'un futur. Avui abordarem la memòria que tenim com a col·lectiu amb un instrument potent com és la literatura i el pensament, fent un repàs al moviment de lliberació LGTBI. Rompre els rols socials, també rompre esquemes mentals. I res millor que la literatura per imaginar mons i fites possibles. I ja per acabar, vull fer una petita reflexió. Aquesta feina de recerca de referents per enfortir espais de lluita està darrere d'accions de les que Més per Mallorca ha sigut protagonista. Fa un parell de setmanes, la nostra companya, Rosa Cursac, inaugurava una exposició al Palau del Consell que feia un repàs històric per les lluites del moviment LGTBI a les Illes, del Falli, del Front d'Alliberament Gay, fins a arribar a Benamics, passant per l'associació Arrels i tot el que va significar la crisi de la SIDA als anys 80 i 90 per al col·lectiu. També vull destacar la feina que hem fet com a àrea de cultura de l'Ajuntament de Palma amb la dignificació de la primera dona transsexual documentada, la que varen assassinar per la seva identitat de gènere, na Margalida Borràs, d'origen mallorquí desconeguda a la illa. La varen assassinar el 1460. Just ahir varen col·locar una placa a la seva memòria perquè els referents han de ser reivindicats per un tòpic que, malgrat que sigui un tòpic, és ben veritat, que oblidar la història és condenar a que aquesta torni a repetir-se. En palabras de la filósofa María Zambrano, lo pasado, condenado a desvanecerse como si no hubiese existido, se convierte en un fantasma. Y los fantasmas, ya se sabe, vuelven. Bueno, muchas gracias Marcos por la presentación y es un gusto estar aquí. La verdad es que me sentía un poco intimidado con la invitación porque yo me dedico más a las letras, a la literatura, como bien dijiste, y hablar más desde el activismo. Tal vez no es el campo donde me he sentido más cómodo o donde he estado habitualmente, ¿no? En este sentido, lo que me gustaría plantear aquí es un recorrido, jugando con el título de este libro que mencionaste, Antes del Orgullo, recuperando la memoria gay, con la idea de reflexionar sobre algunos conceptos o algunas palabras claves que están relacionadas con el orgullo, ¿no? Con qué pasó antes y después del orgullo, porque en realidad hay varios orgullos o hay varias maneras, creo, de entender el orgullo. Esto empezó en los 70, pero a veces nos quedamos con esa idea y olvidamos todo lo que también hubo antes, ¿no? En ese sentido, me parece importante aclarar desde dónde hablo. Yo hago un activismo, en todo caso, académico o un activismo literario o desde la docencia. Nunca he pertenecido a un partido político
o he militado, pero me parece que esa militancia académica también es muy importante y hablaré de eso en algún momento, ¿no?, en relación con la educación. Ahora los estudios de género y sexualidad están más consolidados en la universidad, pero aún así sigue habiendo mucha resistencia. Es decir, por un lado tenemos congresos, seminarios, libros, monografías, encuentros, pero por otro lado hay muchos sectores que siguen siendo muy resistentes y por lo menos donde yo trabajo, que es literatura, sigue habiendo también mucha resistencia, o seguimos viendo que en los programas de las asignaturas se omiten mujeres, se omiten gays, o se omite decir que eran gays o que eran lesbianas o que eran personas trans. A mí me interesan las representaciones culturales porque son muchas veces mucho más fluidas, mucho más flexibles que los discursos activistas o que los discursos teóricos. Creo que a veces la literatura tiene la posibilidad de mirar las cosas desde muchos puntos de vista. Y también quiero hablar un poco y referirme a mi trayectoria, ¿no? Yo nací, crecí en Argentina y cuando yo era adolescente, ver una película o leer un libro que tuviese que ver con la sexualidad era algo realmente muy complicado, ¿no? Yo recuerdo tener 16, 17 años, tener muchísima curiosidad y que no existiera todo lo que hoy tenemos, ¿no? Netflix, Filming, ¿no? Podemos ver películas de temática gay en cualquier lugar. Yo tenía que hacer malabares para ver Queer as Folk cuando era adolescente. Lo daban en un horario en que estaba toda la familia reunida, ¿no? Y era realmente, mi mamá decía, saca eso. No podía tolerar que hubiera dos chicos besándose, ¿no? Entonces creo que en 20 años se han producido muchísimos cambios y a veces parece que ya está todo hecho, que lo tenemos todo acá, pero no ha pasado tanto, o sea, no es tanto tiempo, 20 años, ¿no? Después me mudé a Mendoza y estudié en Mendoza, una ciudad muy conservadora, una de las ciudades que más se opuso al matrimonio igualitario en su momento, que en Argentina se aprobó en el 2010, al aborto, también una de las provincias, una de las ciudades que más se opuso a la ley del aborto, que también se aprobó en Argentina. O sea que crecí en un ambiente muy conservador, ¿no? También en la universidad, yo tenía mucha curiosidad por los temas relacionados con la homosexualidad y no había nadie que pudiera orientarte, nadie que pudiera decirte qué había que leer, qué había que estudiar, ¿no? Entonces, claro, después, gracias a una beca del gobierno de España, seguí haciendo estudios en Barcelona y tuve la suerte de conocer a Rafael Mérida Jiménez. No sé si lo conocen, pero es uno de los referentes de los estudios LGBTQ aquí en España. Él editó en 2002 la primera antología de estudios queer que se hizo en España, Sexualidades Transgresoras. Hoy por hoy tenemos un aluvión de bibliografía, pero me parece que es muy importante recuperar a las personas como él, como Alberto Mira, como Mary Torras, que han sido las primeras personas en trabajar sobre estos temas. Hace poco estuve en Argentina y encontré un papel, un paper que había escrito en 2002, ¿no? Se llamaba Lorca, Cernuda y el amor oscuro. Por supuesto, no se lo puedo mostrar a nadie porque es un desastre, pero me gustó compararlo con mi presente en el que estoy enseñando a estos autores ya con una perspectiva de género, ¿no? en una de las universidades que mencionaste, ¿no? Por lo tanto, yo personalmente siento que he recorrido un camino que ha sido de progresivo descubrir cosas, ¿no? Y aprender, y en ese sentido creo que ha sido un cambio muy, muy grande. También con Rafael pertenezco a un grupo de investigación, un proyecto de investigación que se llama Memoria de las Masculinidades Disidentes en España e Hispanoamérica. En el marco de ese proyecto, que bueno, antes fueron otros diferentes, pero esta es la continuación de los anteriores, hemos trabajado mucho en relación con la memoria. Antes del orgullo es uno de los libros, pero este es otro, Memorias, Identidades y Experiencias Trans, Invisibilidades entre Argentina y España, donde en la misma manera que en este otro, lo que hemos querido es ir hacia atrás, ¿no? Ver qué pasó con gays, con lesbianas, con trans, antes de los 70, ¿no? Recuperar voces, recuperar experiencias y no pensar que todo empezó ayer, ¿no? En relación con esto, de lo primero, o la primera palabra clave a la que me quiero referir es armario, ¿no? Creo que es un tema que es bastante complicado. Muchas veces ponemos mucho énfasis en el orgullo, en el coming out, en el salir, en el decirlo, y ocultamos o no hablamos del todo de que a veces en realidad la cosa no es tan sencilla y muchas veces volvemos a entrar en el armario, incluso aunque estemos completamente fuera en según qué aspectos de nuestra vida, ¿no? Y bueno, como filólogo tengo que citar
obviamente voy a citar a Eve Kosofsky-Sedgwick, que es una de las autoras, uno de los pilares de la teoría, de la llamada teoría queer, ¿no? Y ella dice, en relación con el armario, que entramos y salimos constantemente. Dice, no es incomprensible que alguien que quiera un puesto de trabajo, una custodia o unos derechos de visita, un seguro y una protección contra la violencia, contra la terapia, contra el estereotipo distorsionante, contra el escrutinio ofensivo, contra ni más ni menos que el insulto, pueda elegir deliberadamente permanecer o volver a entrar en el armario en todos o algunos segmentos de su vida. Me parece que esto es algo que se nos olvida y tengo una anécdota al respecto sobre esto. Después de muchísimos años de dedicarme a la teoría queer, a los estudios de género, a todas estas cosas, me había mudado a Argentina nuevamente con mi pareja, que está aquí por cierto, y entonces él tenía que presentarse a una entrevista de trabajo para una farmacia, y yo tan moderno le dije, bueno, pero no digas que sos gay por las dudas hasta que no te asegures de tener el trabajo, ¿no? Y él me dijo, no, yo voy a ir a la entrevista, voy a decir que soy gay porque yo no voy a trabajar en un lugar donde no aceptan lo que yo soy, ¿no? Claro, me dio una lección porque él no es ningún activista ni nada, él va por su vida muy tranquilamente, pero de repente desde esos simples lugares cotidianos también podemos promover cambios, porque de hecho lo dijo, obtuvo el trabajo y además creó como un cambio dentro de ese espacio, porque muchas otras personas salieron del armario y las que de vez en cuando hacían comentarios homófobos o transfobos aprendieron a que se tenían que callar o no hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces pienso que por muy afuera que estemos, siempre puede ser que nos volvamos a meter, ¿no? O según qué situaciones puede ser que sintamos vergüenza o que nos sintamos incómodos, ¿no? La vergüenza tiene que ver con lo que somos, con nuestra identidad, ¿no? Con algo que hacemos, ¿no? Y entonces pienso que la vergüenza es una experiencia bastante importante para los gays y no nos hemos desligado de ella a pesar de todo el orgullo, ¿no? Y hablamos de orgullo LGTBIQ+, etcétera, y esa es la otra palabra clave a la que quiero referirme, LGTBIQ+, que también depende según el lugar, la sigla varía, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo se hablaba de LGBT o se hablaba solo de gay y lésbico, ¿no? A mí me parece que la acumulación de letras en la sigla nos puede llevar a pensar en una cercanía que no es tal. Es decir, las trayectorias de personas gays, lesbianas, trans, travestis, transgéneros, intersexuales, queer, no es la misma y que estén reunidas o amontonadas a veces en esa sigla, yo por lo menos lo encuentro problemático, ¿no? También que queer se use como una especie de paraguas y que creamos que ser gay es ser queer cuando son cosas completamente distintas, porque queer es una negación de una identidad determinada, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí tenemos un problema con la sigla. Por otro lado, vivimos en una sociedad capitalista neoliberal, no hace falta que lo diga, y también lo LGBTIQ se ha convertido en un nicho de mercado, ¿no? Y el mercado ha sabido muy bien captar el negocio en relación con nuestra comunidad o con nuestro colectivo, y creo que esto también es una amenaza. Brad Epps, que es un hispanista que ha escrito mucho, ha estudiado mucho sobre temas queer, dice que el deseo minoritario, alternativo y disidente hace tiempo que está en crisis, no porque el orden establecido del mal llamado mundo occidental lo condene, persiga y anule, sino porque cada vez con más regularidad lo avala, protege y asimila. El éxito de proyectos de reivindicación civil en un creciente número de países de ambos hemisferios ha generado una homonormatividad cuyo modelo principal es el masculino y cuyos valores principales son la monogamia, el matrimonio y la familia, así como el servicio militar, el individualismo, la competitividad, el lucro, el bienestar psicofísico y el atractivo corporal. Es por eso que él habla de los fráxitos de la disidencia sexual, ¿no? Éxitos que en realidad son fracasos, porque no todas las personas gays, trans,
queer se pueden sentir parte de esa oleada capitalista neoliberal, no pueden consumir los productos tan maravillosos que nos ofrecen, ¿no? Entonces, si volvemos a la sigla, creo que esa pretendida unidad se desvanece un poco y entonces, parafraseando a George Orwell, podemos decir que todas las minorías son iguales, pero algunas son más iguales que otras. No cabe duda en este sentido de que gay ocupa una posición privilegiada, seguida no tan de cerca, diría yo, por lesbiana, ¿no? Lo gay está mucho más visible y está mucho más normalizado, incluso aunque exista el tema del afeminamiento, ¿no? Creo que aún en esos casos los gays no dejan de conservar cierto privilegio que va unido a su masculinidad. Sobre las lesbianas, en cambio, pesa para mí una doble marginación, ¿no? Son lesbianas y son mujeres y la invisibilidad es todavía mayor, por no hablar de que creo que históricamente las alianzas se han ido resquebrajando cada vez más, ¿no? La cosa empeora si pensamos en las personas trans. En general hay un desconocimiento, ¿no? un desconocimiento, una ignorancia sobre géneros y sexualidades disidentes, pero ese desconocimiento es todavía más marcado en el caso de las personas trans. Por eso en Argentina, por ejemplo, la sigla es LGTBI porque quieren distinguir travesti, transexual, transgénero, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en Argentina, travesti es una identidad política muy concreta, muy específica, no tiene el mismo significado travesti en Argentina que en España. En Argentina es un activismo muy fuerte que empezó en los años 90, un activismo que está en la calle constantemente y que ha logrado dos cosas muy grandes: la ley de identidad de género que se aprobó en 2012, que es una de las más avanzadas que existen, ¿no? Y hace unos días nada más se aprobó la ley de cupo laboral travesti trans, que fue algo por lo que también se luchó mucho, ¿no? Pero quiero decir, travesti en Argentina es otra cosa. Entonces, pienso que tenemos que prestar mucha atención a cómo usamos los términos y tener conciencia de lo que significan en cada lugar. Y lo mismo con transexual, ¿no? Que surge en el ámbito médico, y después simplemente designa un alejamiento del género asignado al nacer, ¿no? O transgénero, que también surge con la idea de no distinguir entre las personas que hicieron la transición y pasaron por la cirugía y quienes no. Y transgénero también es un movimiento que empieza en los años 90. A mí me parece importante que no pongamos categorías digamos al azar, ¿no? Que no impongamos, sobre todo cuando hablamos de personas de otras épocas, categorías actuales. Yo no puedo decir que Platón era gay, por ejemplo. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado con eso. En relación con travesti, con trans, ¿no? A quien quería citar es a Marlene Guayar, que es una importante referente del movimiento trans en Argentina. Ella está de acuerdo en que todas las personas trans vayan juntas, pero dice algo que me parece muy importante. Dice: para el enemigo somos lo mismo, el que nos va a asesinar nos va a decir puto de mierda, el que nos lleva presas convencido de que está siendo un defensor de la moral pública también nos va a decir puto de mierda. Y esto nos impacta de manera concreta, así que tenemos que marchar unidas como movimiento. Yo creo que esto es muy importante, como sabemos, y vos lo dijiste hace un momento, el movimiento trans está amenazado últimamente por cierto sector del feminismo. Esto me parece muy problemático, ¿no? Por lo esencialista. Pero me parece que en general la situación de las personas trans es mucho más frágil, ¿no? Y adversa que las personas que pertenecen a otras minorías. Yo encuentro, y creo que todos estaremos de acuerdo, en que es muy positivo que series como Veneno, ¿no? Ayuden a tomar conciencia sobre las dificultades que enfrentan las personas trans, pero la ficción y la ley suelen adelantarse a los cambios realmente profundos que suceden en la realidad. Y la visibilidad de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans, creo que sigue generando una percepción todavía hoy muy negativa. Por no hablar de las personas intersex, sobre las que todavía se sabe menos, incluso dentro del mismo movimiento o comunidad, creo que se sabe menos, no se sabe cuáles son sus luchas y cuáles son sus reclamos. Y queer, nos falta queer, que también es, como decía recién, una palabra problemática porque se la pone
a veces como gran paraguas para abarcar identidades muy diversas, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que queer en el contexto anglófono era un insulto dirigido tanto contra varones como contra mujeres. Por lo tanto, a la hora de traducirlo nos vamos a encontrar con un problema porque no va a haber una traducción exacta. Además que según en qué país las palabras varían, ¿no? Acá decimos maricón, en Argentina se dice trolo, en México se dice joto. Entonces no tenemos una manera de unificar y de traducir al castellano esta palabra, ¿no? Pero además me parece que sobre todo hay una cuestión conceptual, ¿no? Y aquí a quien voy a citar brevemente es a Rafael Mérida, que tiene una explicación o una definición para mí muy clara de lo que es queer, ¿no? Él dice, queer no es homosexual, lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero. Si te identificas con cualquiera de estas palabras, puede ser que estés en las antípodas de lo que significa ser queer. Queer no es sinónimo de fashion, queer no es una serie de TV, queer no es gueto, no es eurorosa, no es boda ni asimilación. Si eres feliz como una perdiz con cualquiera de estas cuestiones, probablemente estés en las antípodas de lo queer. Queer es una lucha contra múltiples opresiones sexuales, es activismo a favor de los derechos de las personas en todo el mundo, es anti-hetero, gay, lesbi, trans, bipatriarcado / matriarcado, es libertad y por ello utopía. Yo creo que la definición es muy clara y que estamos bastante lejos de lo queer generalmente. Porque la sigla acaba poniendo al mismo nivel identidades que tienen trayectorias muy diferentes, ¿no? Y nos hace pensar realmente hay una comunidad, realmente hay un grupo unido detrás de esta sigla. Yo creo que hoy por hoy ese supuesto movimiento, esa supuesta comunidad está muy disgregada, está muy fragmentada o atomizada, ¿no? Como lector e investigador de épocas pasadas, yo encuentro que antes había un sentido de comunidad más fuerte, había una mayor solidaridad, no había tantas barreras debido a cuestiones, por ejemplo, de edad, ¿no? O de clase social. Entre los gays, por ejemplo, no había diferencias, creo, tan marcadas. Y creo que es importante tener en cuenta que el movimiento gay lésbico, y digo gay lésbico porque en sus orígenes fue eso, gay lésbico, fue muy combativo y fue muy revolucionario. No buscaban la aceptación, no buscaban conquistar unos derechos, lo que buscaban era agitar y transformar profundamente las estructuras sociales. Querían, entre comillas, cambiar el mundo, ¿no? Y era un activismo muy incendiario. Hace poco subieron a Filmin una película que les recomiendo sobre Mario Mieli, que fue un activista italiano muy importante. Él tiene un libro llamado Elementos de crítica homosexual, que se tradujo aquí al castellano en los años finales de los 70 o principios de los 80. Él decía algo así como esto: la liberación de la homosexualidad y la abolición de la represiva primacía heterosexual genital determinarán la desinhibición completa y la liberación de la profunda naturaleza hermafrodita del deseo. Él sostenía que había que liberar la sexualidad en todas las personas, no era solamente una liberación gay, ¿no? Bueno, estaba en diálogo con el psicoanálisis y con otras cuestiones. Todo esto nos puede sonar un poco delirante, pero es el discurso guerrero, guerrillero, ¿no? Realmente revolucionario que tenían los gays y las lesbianas en los años 70, ¿no? Cuando llega el Día del Orgullo y hacemos este tipo de encuentros, siempre hablamos de 1969, de que todo empezó con Stonewall. Y en relación con esto, yo creo que nos falta memoria y nos falta tener presente que el movimiento no empezó ahí, sino que ese fue como el momento en el que se produjo su gran explosión, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina, en 1967, un grupo de obreros de clase media baja, sindicalistas, muchos de ellos, se unieron para formar un grupo que se llamó Nuestro Mundo, y ese grupo posteriormente se unió con un grupo de intelectuales y formaron el Frente de Liberación Homosexual Argentino en 1971. En 1970, aquí en España se fundó también el Movimiento Español de Liberación Homosexual, que de hecho estuvo en diálogo con el movimiento argentino.
Armand de Fluviá lo comenta, que los manifiestos argentinos fueron una influencia para el movimiento español, y a su vez el movimiento español estuvo en contacto con el movimiento francés, ¿no? con Arcadie. Por lo tanto, había toda una solidaridad y un diálogo entre los militantes de diferentes países, ¿no? Y todavía nos podemos ir más atrás, ¿no? Ya en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX hubo muchos movimientos a favor de la homosexualidad, ¿no? En Alemania, Magnus Hirschfeld, que fue un sexólogo pionero, ¿no? El creador de esa categoría de tercer sexo. En Estados Unidos, la Mattachine Society o Daughters de Bilitis en los años 50, Arcadie, que ya mencioné, en Francia, Der Kreis, el Círculo en Suiza, etc. Son muchos antecedentes. Por supuesto, estos movimientos no eran revolucionarios, pero son un antecedente del que no nos podemos olvidar, porque hicieron mucho para lo que después se logró. Y efectivamente no eran revolucionarios, pero arriesgaban bastante al pedir lo que pedían en un contexto que era mayormente hostil. Y también me parece importante destacar acá el activismo académico o literario, porque muchas veces les pedimos a los artistas, ¿no? que militen o que hagan manifestaciones explícitas. Es algo que se le pidió en su momento a Terence Moix, por ejemplo, o se le pidió a Almodóvar. Y ellos en realidad la militancia la hicieron a través de su literatura, a través de su cine, visibilizando lo que en aquel momento nadie mostraba, ¿no? Entonces creo que eso contribuye al cambio de manera decisiva. Necesitamos referentes, necesitamos imágenes, y eso la literatura lo ofrece, porque la literatura no es un espejo de la realidad. A veces nos muestra más o menos cómo son las cosas, pero muchas veces nos muestra cómo podrían ser, y en ese sentido creo que ofrecen material para pensar y para el cambio. Otra palabra clave relacionada con esto para mí es representación, ¿no? Hoy en día tenemos, como decía cuando empecé, múltiples representaciones de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Muchas veces escuchamos quejas y alguien dice, a mí eso no me representa. Y bueno, pero es que es imposible que una película pueda representar las experiencias de todo el mundo. Tampoco las películas sobre heterosexuales representan a todos los heterosexuales. Yo creo que es importante que las representaciones existan, que la visibilidad exista, incluso si la película en cuestión o la serie en cuestión no es una obra de arte o no es una maravilla hablando en términos artísticos, ¿no? Yo creo que esas representaciones contribuyen a cambiar. Que hoy por hoy haya una serie en Disney como Love, Victor, a mí me parece muy importante. Puede ser ñoña, puede ser predecible, pero es una película que muestra el amor entre adolescentes varones de una manera totalmente naturalizada, y yo creo que ese tipo de series son necesarias. Ojalá la homosexualidad, el lesbianismo, el transgenerismo no fueran noticias, no tuviéramos que estar hablando de eso, pero lamentablemente no hemos llegado todavía a una instancia en la que las diferencias no importen. Y otra cosa que quería señalar relacionada con el activismo, ¿no? Se escucha mucho últimamente este lema, love is love, ¿no? El amor es amor. El mensaje está muy bien, a mí me parece muy lindo, pero creo que también es una forma de romantizar y desexualizar, ¿no? Como si el sexo fuese algo vergonzoso. ¿Por qué no decimos también sexo es sexo? No solo importa de quién te enamores, sino no importa con quién te acuestes, ¿no? Creo que el sexo sigue siendo una cuestión muy espinosa todavía, lo dice Teresa de Lauretis, otra teórica de lo queer muy importante, ¿no? Cómo se ha privilegiado el tema de la identidad de género sobre lo sexual, porque lo sexual sigue siendo algo que nos incomoda. En 1984, Gayle Rubin, otra importante referente de lo queer, escribió un artículo que se titula Reflexionando sobre el sexo. Y lo que ella decía es que hay una frontera, ¿no? entre el sexo bueno y el sexo malo. El sexo bueno, evidentemente, es el sexo que tiene que ver con la heterosexualidad, el matrimonio, la monogamia, la reproducción. El sexo malo, en el otro extremo, tiene que ver con travestidos, transexuales, sadomasoquistas,
sexo por dinero, intergeneracional. En el medio tendríamos también siempre en orden descendente, desde las parejas heterosexuales no casadas, la masturbación, las parejas estables de gays y lesbianas, y ya lo peor de lo peor, las lesbianas en bares o los gays en saunas y en parques. Es decir, hay toda una moralidad sexual que concede la virtud a los grupos dominantes y relega el vicio a los no privilegiados, ¿no? Para ella, y esto me parece muy importante, una moralidad democrática debería juzgar los actos sexuales por la forma en que se tratan quienes participan en la relación amorosa, por el nivel de consideración mutua, por la presencia o ausencia de coerción y por la cantidad y calidad de placeres que aporta. El que los actos sean homosexuales o no, en parejas o en grupos, desnudos o en ropa interior, libres o comerciales, con o sin vídeo, no debiera ser objeto de preocupación ética. Pero han pasado 5 décadas desde que se publicó este artículo y no parece que esa moralidad democrática haya logrado imponerse. De hecho, los actos sexuales siguen siendo valorados de acuerdo con este esquema de sexo bueno, sexo malo. El sexo sigue siendo algo tabú, algo que tenemos que ocultar, ¿no? Y volviendo al activismo, señalaba que el movimiento en sus orígenes fue muy combativo, fue muy revolucionario en los 70 y que después vino el SIDA, ¿no? Y esto generó una nueva oleada moralizadora, ¿no? Y de alguna manera el movimiento se aburguesó, se volvió un poco más... intentó volverse más respetable, ya no querían cambiar el mundo, lo que querían era lograr unos derechos, ¿no? Se apostó por la integración y por la aceptación. De hecho, el movimiento queer que surge a finales de los 90, lo que va a querer de alguna manera es volver a esas consignas más incendiarias del comienzo y van a responder al asimilacionismo gay y lesbiano de los años 80. Pero a mí me gustaría romper una lanza a favor de una posible convivencia entre propuestas más y menos radicales. Me parece que no se puede pedir a la gente que viva en una transgresión permanente de las normas. Por ejemplo, yo estoy muy a favor del lenguaje inclusivo, que, bueno, por lo menos en Argentina genera un debate terrible, aquí me parece que no tanto. Con lo que no estoy de acuerdo es con dar manuales sobre cómo se debe hablar de manera inclusiva. Me parece que las sugerencias están bien, que está bien decir, bueno, estas serían las maneras de hablar de manera más inclusiva, pero si nos vamos a poner a imponer y a decirle a la gente cómo tiene que hablar, vamos a caer en la misma actitud que estamos cuestionando, creo. Didier Ribon, que es otro crítico que me gusta mucho, él ataca un poco a cierto activismo que estuvo muy en contra del matrimonio igualitario en su momento en Francia, ¿no? Porque según estos activistas el movimiento había dejado de ser subversivo, ¿no? Y Didier Ribon está en contra porque dice que de alguna manera se está postulando cómo hay que ser un buen gay, cómo hay que ser un buen queer, ¿no? Yo creo, junto con Ribon, que tiene que haber lugar para todos y que tiene que haber lugar para quien se quiere casar y quiere formar una familia y quiere tener una estabilidad y para quien quiere estar fluyendo y transgrediendo las normas de manera continua o hasta cierto límite, porque transgredimos las normas hasta donde podemos. Sara Met utiliza la metáfora de un sillón, ¿no? Que me gusta mucho en relación con la comodidad o incomodidad. Nosotros como gays o queers o como nos identifiquemos, nos podemos llegar a sentir incómodos en ciertos espacios heterosexuales o heteronormativos, pero también nos podemos llegar a sentir incómodos en ciertos espacios gays o en ciertos espacios queer. Entonces me parece que sería muy bienvenida la pluralidad y serían bienvenidas las propuestas que tengan una dosis de realismo o que sean propuestas razonables. A veces pedimos cosas utópicas y acabo de leer el libro de Elizabeth Duval, Después de lo trans, donde ella hace un razonamiento muy interesante, ¿no? El sistema de género tal como lo conocemos no va a desaparecer de un día para el otro. Ella dice, se estirarán un poco sus límites, ¿no? Yo estoy de acuerdo, tenemos que hacer propuestas que sean
posibles, que sean plausibles. Y me parece que en este sentido un espacio que debería preocuparnos es el de la educación. Estoy terminando un máster de formación del profesorado aquí en la Universidad de las Islas Baleares y mi trabajo final tiene que ver con cómo tratar la diversidad afectivo-sexual y de género en la escuela secundaria, porque lo que yo he encontrado es que hay hay leyes al respecto, o supuestamente se debería incluir la diversidad según la ley, está el OMLOE que se ha aprobado recientemente, pero en realidad propuestas concretas para las aulas hay muy pocas. Se queda todo en la teoría, ¿no? Y en realidad la escuela es una de las instituciones más resistentes a visibilizar la diversidad y una de las principales responsables de reproducir un imaginario muy rígido en cuestiones de género y sexualidad. Como dice Gracia Trujillo, el sistema educativo reproduce la heteronormatividad y el sexismo y el racismo a través de los discursos y las prácticas que fabrican sujetos e identidades. La escuela es una institución heterosexual, heteronormativa y heteronormalizadora. Yo estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Pero es tan poco lo que se hace en relación con el género y la sexualidad en las aulas que creo que habría que empezar por el principio, que habría que empezar muy poco a poco, visibilizando, mostrando que no todas las personas son heterosexuales, que hay muchas maneras de vivir el género, ¿no? Así como se mencionan las novias o las parejas de según qué escritor, debería ser también normal decir, bueno, Lorca tuvo 3, 4, 5 novios, ¿no? Con naturalidad, sin que fuera algo excepcional o algo fuera de lo normal. Creo que tenemos que empezar por pequeños cambios para después pedir cosas un poco más profundas. Para terminar, quería referirme a las palabras clave que están en el título de lo que presento hoy, que son orgullo y vergüenza. Muchas veces escuchamos, ¿no?, de parte de muchas personas, no solo ajenas al colectivo, ¿no?, personas desmemoriadas o despistadas, que para qué nos hace falta el orgullo, ¿no? Agregando, muchas veces no existe el orgullo heterosexual. A todos nos ha pasado escuchar esto. Pero bueno, a los heterosexuales no les pegan, no los agreden, no los insultan, no los matan por ser heterosexuales, y a los gays, a las lesbianas, a las trans y a otras personas disidentes, sí. Yo creo que no se trata de sentirse orgulloso simplemente de ser gay o de ser lesbiana o de ser trans, sino de sentirse orgulloso en un mundo que quiere que sintamos vergüenza o que quiere que no nos mostremos o que quiere que no se hable de esto, ¿no? Como en Hungría, que ahora prohíben hablar de cuestiones LGBT en las escuelas. Alberto Mira, a quien mencioné antes, tiene un libro que tendría que ser la Biblia de los gays y lesbianas españoles, un libro publicado en 1999. Para entendernos, él decía, hay motivos para sentirse orgulloso de ser homosexual y estar fuera del armario, que es lo que la manifestación celebra. Vivir sin ocultar la identidad sexual sigue siendo un reto. Hay que superar toda una serie de dificultades, a veces dificultades que crean nuestras propias mentes. El caso es que uno no simplemente nace gay y ya está, esa sería la posición esencialista. Mantenerse como gay es un proceso largo, pródigo en desilusiones, que a veces nos enfrenta a mitos sociales fuertemente arraigados. Alberto ya preveía, ¿no?, en 1999, que este orgullo, que había tenido un contenido tan combativo en los comienzos, ¿no?, iba a acabar cediendo a la parte más festiva, a la parte más mercantilista, digamos, ¿no? Y en ese sentido eso se ha cumplido más que nunca. Yo he visto en el Orgullo de Barcelona que vendían casas dentro del mismo, había una caseta, ¿no?, para vender casas, ¿no? Pero bueno, aparte de esto me parece muy negativo, como lo dije al principio, que nos olvidemos de la vergüenza, que por tanto enfatizar el orgullo nos olvidemos de que muchas veces la historia de gays, lesbianas, trans, intersex, queer, como querramos denominarlo, ha sido todo maravilloso y como nos ponemos en el lugar del orgullo, todo está bien. Creo que no tenemos que olvidar la parte mala, es parte de nuestra historia, es parte de nuestro presente.
Y el énfasis en el orgullo nos puede hacer olvidar de esto, ¿no? Hay sentimientos negativos, ¿no? Como la pérdida, la vergüenza, la melancolía, la depresión, la culpa, que no podemos borrar, que están ahí, y de hecho en los últimos años es un tema que se está estudiando, ¿no? el de la vergüenza gay. Y el pasado fue necesariamente oscuro y terrible siempre. Cuando vamos a la literatura nos encontramos que hay o a la historia, nos encontramos que hubo mucha gente que se manifestó o que habló o que hizo esfuerzos por visibilizar otras formas de amor y de deseo al margen de la heterosexualidad, ¿no? Las disidencias no se inventaron ayer, no empezaron tampoco con Preciado, como a veces parece que algunos creen, ¿no? Lo último que quería mencionar como un dato un poco de color, ¿no? Y en relación con esto de que el orgullo no se inventó ayer, en 1969 se publicó en Argentina este libro que se llama El alba sobre Sodoma. El autor, lo comento porque es una manera de unir España y Argentina, el autor era un sacerdote español oriundo de Cádiz, que se fue a vivir a Argentina en los años 30. Bueno, era un sacerdote ortodoxo, ya aquí en España había publicado una novela escandalosa que recién se reeditó hace un par de años, Serenata del Amor Triunfante. Y en Argentina, en 1969, en el mismo año en el que empezaba Stonewall en Estados Unidos, él publica este libro en el que hace una clara reivindicación de la homosexualidad, ¿no? No me voy a enredar en la historia, pero es un grupo de amigos y uno de ellos tiene un novio de más edad, hoy diríamos un sugar daddy, ¿no? Entonces la madre del protagonista le prohíbe ir de viaje con este señor, ¿no? El señor se muere en un accidente y le deja a Julito, que es el protagonista, una herencia de $5 millones. Por supuesto, la madre cuando se entera dice, fantástico, ahora te acepto, hijo, te perdono por tu homosexualidad. Y el hijo le dice, no, con ese dinero lo que vamos a hacer es fundar una universidad donde vamos a educar a las madres como vos y a los legisladores. O sea, estaba hablando de crear los estudios de género, los estudios gays y lesbianos que tardaron tanto tiempo en llegar y que tardaron sobre todo tanto tiempo en llegar a España, a Latinoamérica, ¿no? En general, al ámbito hispánico, ¿no? Algo que dice el protagonista de esta obra, dice, ¿no es verdad que bien vistas las cosas el mundo es nuestro? Cuando, por ejemplo, nos aburrimos nosotros. Nosotros no nos aburrimos nunca. Nuestro mundo es tan pintoresco y tan regocijante que he estado siempre por creer que el odio que nos tienen o dicen tenernos los demás, en el fondo no es otra cosa que envidia. Hay un tono ya al borde del orgullo, ¿no? En este texto de 1969, y creo que este orgullo, antes del orgullo, nos tiene que servir para pensar que la historia no es lineal, que necesitamos hacer memoria, no olvidar a los que nos precedieron, a los que abrieron camino, ¿no? Hemos logrado muchas cosas, pero tampoco estamos tan bien, como dice el título de un libro que se acaba de publicar. El orgullo, como decía antes, no es un orgullo porque sí, sino como afirmó un activista, Carlos Jáuregui, en Argentina, en un mundo que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Muchas gracias. Sí. Sí. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quiere. Me he apuntado dos, ¿vale? Porque me ha gustado mucho cuando estaba reflexionando sobre las siglas de lo LGTBI. Parece que la canónica es LGTBI, pero que hay diferentes siglas y es como una mutación constante que a veces considero que tiene mucho sentido. Pero el otro día, viendo una entidad LGTB, vi que las siglas eran LGTBIQA. Y me pareció sorprendente que dentro del tema de la identidad de género y la identidad sexual esté la A. No sé hasta qué punto se está generando una identidad no sé, menos fluida sobre el tema de los asexuales, pero no entendí muy bien. Me gustaría saber qué piensas tú de eso, ¿no? De esa sigla como que crece y que incluye la A, ¿sí? Porque lo veo que si ya es difícil generar un discurso homogéneo entre el LGTBI, pero que es un discurso que puede existir, pero con las diferencias y tal, el tema de la A sí que me produce cierta
bueno, que la veo un poco fuera, a lo mejor, no lo sé. Lo pensé y no sé exactamente tú qué piensas de esto. Yo tampoco sé qué pensar. Es que, por ejemplo, bisexual, ¿no? Esa es otra que me olvidé, pero está perdida dentro de la sigla, porque ¿dónde está el activismo bisexual o qué se hace a favor de la bisexualidad? De hecho, a veces ni siquiera la gente cree que la bisexualidad sea una cosa posible o que llegue a existir, por lo tanto, asexual, no lo sé. Supongo que si la han agregado es porque debe haber gente que se identifica con eso y la idea es que la sigla quede abierta a todas las identidades / identificaciones posibles. A mí me parece bien, lo que pasa es que sigo pensando que juntamos o reunimos en la sigla cosas muy diversas que no están juntas en la realidad. Entonces, lo que debemos preguntarnos es eso, ¿no? De cuál es el sentido de agregar y agregar y agregar. Y sobre todo que se usan los términos, se utilizan mal, ¿no? O se universalizan. Por eso, un poco lo que yo quería hacer era señalar la importancia de historizar los términos y tener conciencia de lo que significan en determinado contexto, en determinado momento. Y no podemos hablar, y a veces se hace, de movimiento LGBTI en los 70. En los 70 el movimiento no era LGTBIQZH, no, era movimiento gay y lesbiano, punto. Si hacemos anacronismo es nuestra responsabilidad, pero si nos vamos a la historia es lo que es, no lo podemos tergiversar, digamos. Es lo que yo pienso, ¿no? Como al final estamos dando por sentado que el inicio es algo que tiene un poco una idea muy colonizante, porque nosotros hemos tenido el día de la primera manifestación en Barcelona, aquel San Patrimonio que lo llevó el Fronda Lloramendi de las Sillas, y hemos tenido fechas que perfectamente podrían estar en un posible calendario LGTB y que también hay algo positivo de la revuelta de Nueva York, ¿no? Y es que ahora parece que la gente está poniendo como muy en valor a Silvia Rivera, a Johnson, ¿no? Le están poniendo como muy en valor. En este caso, por la parte de la diversidad, me parece interesante, pero sí que veo cierto colonialismo o una especie como de olvido de fechas, de referentes y de referentes históricos que para nosotros pueden ser importantes. No, claro, es que, por ejemplo, en Barcelona, sin ir más lejos, teníamos a Ocaña, ¿no? Que hacía de las suyas en las Ramblas mucho antes. O sea, creo que tenemos que recuperar nuestra propia historia. Stonewall es un referente importante, ineludible, sin duda, nadie está diciendo que no, simplemente no seamos desmemoriados y tengamos conciencia de nuestros propios referentes, de nuestra propia historia y que se conozca, porque lo que nosotros hacemos estos libros para que se recuerde, ¿no? Es decir, Antes del Orgullo tiene, por ejemplo, toda la primera parte es una autobiografía de un señor mexicano que tiene 70 años y que nos cuenta lo que era ser gay en México en los años 60, ¿no? Dónde se ligaba, qué películas veían, qué leían, porque si eso no se cuenta, se olvida completamente, ¿no? Entonces, recuperar nuestra historia me parece que es muy importante. Bueno, yo creo es que Alechal me ha puesto una cara muy fea y creo que eso, unos gestos horrorosos, y creo que eso significa que tenemos que acabar, ¿no? No. No se ha oído nada de lo que he dicho. Bueno, da igual, tampoco era tan interesante, no pasa nada. Y yo por mi parte, no sé si alguien tiene algo más que decir. No. Yo por mi parte eran estas dos cosas. Creo que sí, había puesto también, que va un poco ligado a lo que yo había comentado, de la bandera del arco iris con la silueta de Pedro Cerolo, ¿no? Es ese asimilacionismo, ¿no? Ese intento a lo mejor de que el orgullo prácticamente cada vez sea un poquito como más comercial, ¿no? Que sea comercializado hasta la imagen de un activista. O sea, quiero decir que al final sería un poco lo que Preciado habla, relacionado un poco como la dolce gabanización, ¿no? del propio colectivo LGTB y de las manifestaciones del orgullo. Sí, porque además Cerolo ha sido un referente muy importante acá. En Argentina también está el que cité, Carlos Jáuregui, ¿no? Pero a veces construimos estas figuras heroicas que no estaban solas, es decir, se pusieron a la cabeza del movimiento, pero era un movimiento, era una lucha colectiva. Entonces,
A veces creamos como unos héroes que parece que actuaron solos tipo Superman y en realidad estaban con mucha más gente y no tenemos que olvidar que era una lucha colectiva. Eso me parece muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Perdón. Te acerco. Buenas. Yo tengo una duda porque siempre tendemos a decir que los gays hemos tenido muchísima suerte, que los gays estamos, como tú has dicho, siempre en el ranking, ¿no? Que siempre estamos encima de la pirámide y el resto está abajo. Estoy un poco en desacuerdo contigo, porque siempre decimos eso, pero también tenemos que decir que sobre todo los gays y los que tenemos pluma como yo, hemos sido la parte más visible del colectivo y la parte que ha luchado, porque era imposible escondernos, era como la mujer trans. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo y lo dije que hice referencia, ¿no? Pero aún así, visto en relación con las otras minorías, creo que nos llevamos los gays la mejor parte, dentro de todo, dentro de lo que cabe. O sea, sí. No sé, eso no sé, no lo sé, pero sí que es verdad que hay una plumofobia, que es algo muy específico y que es algo interno del movimiento. Por eso creo que tenemos que resolver primero muchas cosas entre nosotros mismos y por eso dije antes, no había tantas cuestiones, o sea, la discriminación por edad es terrible, la discriminación por clase social, la discriminación por color de piel, por pluma, es decir, estamos llenos de compartimentos que son muy, muy negativos, pero en parte es esto del fráxito, ¿no? Es decir, logramos un montón de cosas y perdemos muchas otras, perdemos la solidaridad y perdemos el sentido de una lucha. Yo creo que sí, que los gays más visibles y las personas más disidentes de género y fueron las que se pusieron el movimiento al hombro y lograron muchas cosas, pero en su conjunto yo creo que los gays son el grupo más privilegiado dentro de esas siglas. Eso no me estoy refiriendo haciendo una comparación con el resto de minorías, por decirlo así, ¿no? No estoy negando que hay discriminación y no estoy negando que hay gente que la pasa muy mal, además según cómo, no es lo mismo ser gay viviendo en Chueca que viviendo en un pueblo del interior, no sé, o de Argentina o en una aldea rusa, no me quiero imaginar. Por eso también hay muchos países que siguen criminalizando la homosexualidad, en algunos hasta con pena de muerte, es decir, no puede ser todo alegría, ¿no? Evidentemente no. Pero si miramos el panorama, ¿no? O cuántas representaciones de lesbianas hay si comparas con gays. Hay que ver solamente el catálogo de Netflix o de Filmin o de lo que sea. Yo creo que tenemos un poco de ventaja, pero bueno, sí, es algo discutible, sí. Yo creo que aquí en España la situación es totalmente diferente. Creo que hemos sido muchísimo más visibles los gays porque no había otra opción, porque el maniquí era muy... No, tengo ganado algo. Somos amigos. El maniquí era muy escandaloso, sobre todo el que tenía muchísimas plumas. Y la lesbiana en ese sentido se refugiaba mucho porque, por ejemplo, en la sociedad de España, dos chicas pueden ir juntas de la mano, dos chicas pueden andar, dos chicas pueden ir al cuarto de baño juntas, pero dos chicos nunca han podido hacer eso. Más, si un chico lloraba era gay. Por ejemplo, en mi colegio, yo no quería jugar a fútbol y ya era marcado porque era gay, pero la lesbiana típica que había en mi clase jugaba a fútbol y bueno, no pasaba nada. Sí, no, sí te entiendo. Pero bueno, con una cerveza. No, es interesante, la verdad. Está bien, es una reflexión interesante. Sin Me duda. acuerdo del libro que ha comentado el de Elizabeth Duval, cuando habla justamente del tema de pluma y cómo ha apreciado que era una mujer con pluma. En este caso se notaba mucho que era una boyera, o sea, lo que se puede considerar pluma de boyera, una mujer muy masculina y tal. Claro, cuando realiza la transición y pasa a ser Paul Preciado, Despentes, en el epílogo, creo que es, ¿no?, de un apartamento en Urano, le dice que la gente lo mira mejor, o sea, la gente lo trata mejor porque ha dejado de ser una boyera con pluma y ahora es un hombre y es percibido como un hombre. O sea, quiero decir respecto al tema de la discriminación por la pluma, que sí que es evidente, ¿no? Claro, bueno. Es que si lo pensás, por ejemplo, vos decís que las lesbianas pueden ir de la mano y tal. Sí, pero los varones tenemos un acceso al espacio público que no tienen las mujeres. Las maricas pueden ir a ligar a un baño público, a un parque, donde sea, y en cambio las mujeres, ¿cómo hacían?
era mucho más difícil, había mucha más represión y mucha más persecución, ¿no? Entonces, y autorrepresión. Entonces, yo creo que incluso siendo discriminados, creo que hay ciertos privilegios inherentes a la masculinidad. Pero bueno, tal vez me equivoco, no lo Más sé. por más. Más por más. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y ya está, yo creo. Gracias ¿no? a ti y Bueno, a todos por la perfecto. invitación.